¿Alguna vez has tenido la sensación de que trabajas todo el día, haces mil cosas, pero al final del día no puedes responder con claridad qué lograste realmente? Esa sensación, esa mezcla entre cansancio, frustración y vacío, no es casualidad, es el síntoma más claro de una verdad que casi nadie se atreve a decir. La mayoría de las personas no son productivas, solo están ocupadas. Vivimos en una época donde la acción se idolatra, donde estar haciendo algo parece un sinónimo de éxito. Pero la verdad, la dolorosa verdad, es que la acción sin dirección no te acerca a tus sueños, te aleja de ellos, porque mientras más haces sin propósito, más te pierdes en la ilusión de que avanzar es lo mismo que progresar. Y aquí empieza nuestra historia. Hay una mentira que nos está robando la energía, la motivación y la claridad. Una mentira que la sociedad moderna repite como un mantra. Si trabajas duro, tendrás éxito. Number. El trabajo duro no garantiza nada si está mal enfocado. El esfuerzo, cuando no tiene dirección, se convierte en desgaste. Mira a tu alrededor. Personas agotadas, ansiosas, estresadas, todas corriendo detrás de listas interminables de tareas, con la esperanza de que, en algún punto, esa carga diaria se transforme en satisfacción. Pero ese punto nunca llega. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de cuánto haces, sino de hacia dónde estás dirigiendo tu energía. La productividad no es cuestión de horas, es cuestión de propósito, y la mayoría vive sin uno. Cuando hablo de propósito, no me refiero a una idea mística o abstracta, me refiero a la capacidad de saber por qué haces lo que haces cada día. Cada vez que pospones lo importante para atender lo urgente, estás entregando tu control. Cada vez que llenas tu jornada con pequeñas distracciones para evitar una decisión real, estás construyendo tu propia trampa. Y lo peor es que el cerebro se acostumbra a ese ciclo. Comienza a confundir movimiento con progreso, acción con propósito y cansancio con productividad. Ahí nace el autoengaño. Existe algo profundamente retorcido en cómo medimos nuestro valor hoy. No por la calidad de nuestros resultados, sino por la cantidad de cosas que logramos tachar en una lista. Esa es la trampa. El ruido reemplazó al sentido, y mientras más ruido tienes, menos claridad posees. Por eso, la primera ley que debes entender si quieres recuperar tu control mental es la ley del enfoque. Lo que se enfoca, crece. Lo que se dispersa, muere. Tu mente es un campo fértil. Cada pensamiento, cada tarea, cada emoción que permites entrar es una semilla. Si plantas 1000 semillas cada día, ¿cómo esperas que algo crezca? El secreto no está en hacer más, sino en hacer menos con más intención. Piénsalo así. Tu vida es como un rayo láser. Cuando su energía está concentrada, puede cortar el acero. Cuando está dispersa, apenas ilumina una habitación. La mayoría de las personas viven como una lámpara de techo, emitiendo luz en todas direcciones, sin fuerza ni impacto. Mientras tanto, los pocos que dominan su enfoque viven como un láser, atraviesan obstáculos, dejan huella y logran resultados extraordinarios. La diferencia no está en la inteligencia, está en la claridad. Pero no te culpes por haberte perdido en esa maraña de obligaciones. El sistema te entrenó para eso. Desde pequeño te enseñaron a cumplir, no a decidir, a obedecer, no a elegir, a responder rápido, no a pensar profundo. El resultado es esta cultura del siempre ocupado, donde detenerte a pensar parece una pérdida de tiempo. ¿Te has fijado? Cuando alguien dice, estoy muy ocupado, lo dice casi con orgullo, como si eso lo hiciera más valioso. Pero la verdad es otra. Estar ocupado no es un signo de éxito, es un signo de descontrol. Y aquí llega la pregunta que cambia todo. ¿Qué pasaría si mañana solo pudieras hacer 3 cosas? No 10, no 20, sea 3. ¿Qué elegirías? ¿Qué sería tan importante que, si solo eso hicieras, sentirías que tu día valió la pena? Esa pregunta no es casual. Es el inicio de un nuevo paradigma, el de la productividad con propósito. Porque cuando reduces tus prioridades, amplificas tu poder. Pero antes de hablarte de la regla de los 3 objetivos, el sistema que ha transformado miles de vidas y que te enseñaré en el próximo capítulo,
Necesitas entender algo más profundo. No se trata solo de técnica, sino de identidad, porque la manera en que administras tu tiempo revela quién crees que eres. Si crees que eres alguien que debe complacer a todos, tu calendario será un reflejo de servidumbre. Si crees que tu valor está en tu desempeño constante, te volverás adicto a la actividad. Pero si reconoces que tu tiempo es sagrado, empezarás a protegerlo como quien defiende su vida. Escucha esto con atención. No existe equilibrio sin prioridades, y no existen prioridades sin renuncia. Por eso la gente fracasa, porque quiere hacerlo todo. Lo que no entienden es que decir sí a todo es otra forma de decir no a sí mismos. Y esa es la raíz de la insatisfacción moderna, vivir fragmentado entre 1000 direcciones opuestas. Cada minuto que dedicas a lo trivial es un minuto robado a lo esencial. Cada sí impulsivo te aleja de tu propósito real, y cada día sin dirección refuerza el hábito más peligroso del mundo moderno, la dispersión. El filósofo Séneca lo dijo hace 2000 años. No es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. Hoy esa frase resuena más que nunca, y sin embargo, pocos la comprenden. Porque no basta con escucharla, hay que vivirla. Permíteme contarte algo. Durante años analicé a las personas más exitosas que conocí. Empresarios, atletas, científicos, artistas. ¿Sabes qué descubrí? Todos ellos compartían un mismo patrón. No eran los más rápidos ni los más inteligentes. Eran los más enfocados. Tenían claro lo que querían cada día. Y al despertar, podían decir con precisión cuáles eran sus 3 objetivos esenciales. Nada más, nada menos. Ellos no trabajaban duro todo el tiempo. Trabajaban en lo correcto todo el tiempo. Y aquí viene lo más doloroso. El precio de la dispersión no es solo el estrés. Es la mediocridad. El no llegar nunca a nada, aunque hayas estado corriendo toda la vida. Por eso, antes de buscar productividad, necesitas encontrar propósito. Antes de buscar hacer más, necesitas aprender a elegir menos. Y antes de llenar tu agenda, necesitas vaciar tu mente. Hay un principio que transformará tu manera de ver los días. No puedes controlar el tiempo, pero puedes controlar tu dirección. Tu enfoque es tu brújula. Y si tu brújula está descalibrada, ningún esfuerzo te llevará al destino correcto. Mucha gente fracasa no por falta de talento, sino por exceso de distracciones, porque su mente vive atrapada en microtareas, correos, notificaciones y compromisos irrelevantes. Están tan ocupados respondiendo a lo urgente que se olvidan de lo importante. Pero tú no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque algo dentro de ti ya intuye que tiene que haber otra forma, una manera de trabajar menos, pero lograr más, de vivir con intención, no con presión, de moverte con propósito, no por impulso. Y sí, existe, es real. Se llama la regla de los 3 objetivos. En el próximo capítulo te voy a enseñar cómo funciona. Vas a descubrir por qué tu cerebro fue diseñado para operar mejor con 3 prioridades máximas, cómo seleccionar esas 3 cada mañana y cómo usarlas para multiplicar tus resultados en 30 días. Y créeme, si te pareció sorprendente esto, lo que viene a continuación puede cambiar por completo tu manera de vivir. Antes de continuar, suscríbete a Poder Imparable Tracy. Hazlo no por rutina, sino como un compromiso contigo mismo, porque lo que estás a punto de aprender no es solo una técnica, es una forma de vida. Déjame comenzar con una afirmación que puede sonar radical. Tu éxito diario no depende de tu talento ni de tu esfuerzo, sino de tu capacidad de elegir 3 cosas y hacerlas con maestría. 3. Ni una más, ni una menos. Sé que suena casi absurdo en una época donde todos hablan de multitarea, productividad extrema y hackear el tiempo. Pero la verdad es que mientras más intentas hacerlo todo, menos avanzas. Y eso tiene una explicación científica y mental que la mayoría ignora. Durante décadas, estudios en psicología cognitiva han demostrado que la mente humana solo puede mantener una cantidad limitada de enfoques profundos al día.
Y ese número mágico es 3. 3 momentos de máxima concentración. 3 grandes prioridades. 3 decisiones que cambian la dirección de tu jornada. No 10 correos respondidos. No 20 mensajes enviados. No 40 minutos perdidos en redes. 3 objetivos que realmente importan. Pero antes de aplicarlo, debes entender por qué funciona. Y aquí entra en juego la primera ley mental que rige toda productividad real. La ley del control. Dice que solo te sientes bien contigo mismo cuando percibes que tienes el control de tu vida. Todo el estrés que sientes, toda esa ansiedad que te aprieta el pecho al final del día, proviene de una sola causa, la sensación de estar fuera de control. Cuando tu lista de tareas parece infinita y no sabes por dónde empezar, tu mente entra en modo supervivencia. Pierde claridad, se dispersa y comienza a confundir movimiento con progreso. Ahí es donde nace la frustración, y es ahí donde la regla de los 3 objetivos te devuelve el poder. Piensa en esto. Tu mente es como un computador con 1000 pestañas abiertas. Cada tarea pendiente es una pestaña que consume memoria, atención y energía emocional. Y cuando tienes demasiadas abiertas, el sistema colapsa. ¿Te suena familiar? Cerrar esas pestañas no es un lujo, es una necesidad. La regla de los 3 objetivos es, precisamente, la forma de reiniciar tu sistema mental cada mañana. Así es como funciona. Cada mañana, antes de revisar el teléfono, antes del café, antes de permitir que el mundo entre en tu mente, debes hacer una sola cosa: tomar una hoja y escribir 3 objetivos. No 10, 3. 3 cosas que, si logras completarlas hoy, harán que tu día haya valido la pena. 3 acciones de alto impacto. 3 decisiones que te acerquen a tu meta mayor. Aquí viene la segunda ley, la ley de causa y efecto. Nada ocurre por accidente. Cada resultado visible en tu vida es el efecto de una causa invisible, tus decisiones. Si cada día siembras 3 semillas de propósito, al final del mes tendrás un jardín de progreso real. Pero si cada día te dispersas en 20 tareas sin dirección, terminarás exhausto, sin haber avanzado un centímetro. Esa es la diferencia entre la persona productiva y la persona ocupada. La primera actúa con propósito. La segunda reacciona por impulso. Y para dominar esta técnica, necesitas seguir 3 pasos fundamentales. Primer paso: elegir con conciencia. Tus 3 objetivos no son una lista de pendientes, son una declaración de poder. Cada uno debe responder a esta pregunta: ¿esto me acerca o me aleja de mi propósito principal? Si no lo hace, bórralo. No importa lo urgente que parezca. La urgencia es el disfraz del ruido. Segundo paso: planificar en silencio. Tómate 5 minutos de soledad cada mañana, escribe los 3 objetivos y visualízalos. Mira mentalmente cómo se vería tu día si los completas. Tu mente no distingue entre realidad y visualización. Si lo imaginas con suficiente claridad, tu subconsciente empezará a trabajar en ello todo el día. Tercer paso: ejecutar con enfoque total. Aplica la ley de la concentración. Lo que piensas la mayor parte del tiempo se expande. Cada vez que tu atención se desvía, recuérdalo. Solo 3 cosas importan hoy. No necesitas hacerlo todo. Solo necesitas hacer lo esencial y hacerlo bien. A lo largo de los años, he visto cómo esta regla transforma vidas completas. Personas que pasaron de la confusión al control total, de sentirse ahogados por la rutina a dominarla con claridad quirúrgica. Y lo más sorprendente es que no cambiaron su entorno, ni su jefe, ni sus recursos. Cambiaran su enfoque, porque cuando eliges con propósito, el universo entero conspira a favor de tu dirección. Tal vez pienses: sí, suena bien, pero mi vida es más complicada. No puedo reducirlo todo a 3 cosas. Déjame preguntarte algo. ¿Complicada comparada con qué? Con las exigencias de tu propia indecisión. Cuando dices mi vida es complicada, lo que realmente estás diciendo es: he permitido que demasiadas cosas entren en mi campo de enfoque. Recuerda esto: todo lo que aceptas se multiplica. Si aceptas el caos, vivirás en caos. Si eliges la claridad,
crearás orden. Tu vida siempre será una consecuencia de tus elecciones de enfoque. Imagina esto. Te despiertas mañana, tomas un cuaderno y escribes. 1. Terminar el proyecto principal. 2. Hacer ejercicio 1 hora. 3. Llamar a un cliente clave. Nada más. A las 3 de la tarde, completas los 3. Sientes alivio, energía y claridad. Y en ese momento, algo cambia dentro de ti. Por primera vez en mucho tiempo, sientes control, sientes dirección, sientes propósito. Y ese sentimiento es adictivo, porque es la emoción de la maestría personal. Los grandes líderes no hacen listas infinitas, hacen elecciones precisas. Steve Jobs lo llamaba la brutalidad del enfoque. Decía, no estoy más orgulloso de las cosas que hicimos que de las que decidimos no hacer. La regla de los 3 objetivos te enseña precisamente eso, a decidir con coraje, a no dispersar tu energía, a honrar tu tiempo como el recurso más valioso que tienes. Y si te pareció revelador esto, espera lo que viene, porque en el próximo capítulo descubrirás cómo convertir esta técnica en un estilo de vida, cómo automatizar tu mente para que cada mañana funcione en modo enfoque, y cómo los grandes pensadores de la historia, de Aristóteles a Brian Tracy, aplicaban este mismo principio bajo diferentes nombres. Pero antes, quiero que entiendas algo fundamental. La regla de los 3 objetivos no es una herramienta para hacer más cosas. Es una filosofía para ser más tú, para reconectar con lo que realmente importa, para vivir en alineación con tus valores, no con tus distracciones. Así que esta noche, cuando cierres los ojos, pregúntate, ¿qué 3 cosas harían de mañana un día extraordinario? Esa pregunta, repetida cada día, puede rediseñar tu destino completo, porque la verdad es esta: el éxito no pertenece a los que trabajan más, pertenece a los que trabajan con claridad. Y si quieres aprender a sostener esa claridad, a dominar tu enfoque sin perder la motivación, no te pierdas el próximo capítulo. Ahí descubrirás el componente oculto que convierte la decisión en transformación real. La disciplina mental de los que deciden. Suscríbete a Poder Imparable Tracy si aún no lo has hecho, porque lo que viene puede ser el punto de inflexión que estabas esperando. La victoria de los que deciden. Hay un instante en la vida de toda persona en que el silencio se vuelve insoportable. Ese momento en el que, después de tanto correr, te das cuenta de que no sabes hacia dónde ibas, y lo peor, que nadie más puede decidir por ti. Esa es la línea invisible que separa a los que viven por reacción, de los que viven por decisión. Y ahí, en ese punto exacto, comienza la verdadera libertad. Déjame decirte algo que tal vez te duela, pero necesitas escucharlo. La mayoría de las personas nunca decide de verdad. Creen que lo hacen, pero solo están eligiendo entre las opciones que otros pusieron frente a ellas. Eligen su trabajo por miedo, eligen su pareja por costumbre, eligen su camino por comparación. Y así pasan los años, viviendo en piloto automático, esperando que algún día algo haga clic. Pero ese clic no llega solo. Llega el día en que despiertas y entiendes que la indecisión es la forma más elegante del autosabotaje. La indecisión te roba la vida en cuotas pequeñas. Hoy postergas un cambio, mañana un sueño, pasado un hábito, y sin darte cuenta, te conviertes en alguien que observa cómo otros avanzan mientras tú sigues planeando el momento perfecto. ¿Sabes cuál es el mayor error que cometen las personas inteligentes? Esperar a tener todas las condiciones ideales antes de actuar. El problema es que la claridad no precede a la acción, nace de ella. No esperes estar listo, decide y hazte listo en el camino. Hay una ley que rige a todos los que han alcanzado la cima de su potencial. La llamo la ley de la decisión creativa. Toda gran transformación comienza con un acto de voluntad, no con un golpe de suerte. Cada decisión consciente genera una energía poderosa: compromiso. Y el compromiso es la fuerza que te convierte en imparable. Cuando decides, el universo responde, pero mientras dudas, el universo espera. Piensa en esto. Cuando un avión despega, consume el 70% de su combustible solo en el despegue. ¿Por qué? Porque necesita una fuerza monumental para romper la resistencia inicial. Tú eres igual.
Tomar una decisión cuesta energía, valentía y claridad. Pero una vez que la tomas, la inercia empieza a jugar a tu favor. Por eso los indecisos se cansan tanto, porque viven despegando sin nunca volar. La regla de los 3 objetivos que aprendiste en el capítulo anterior es inútil si no decides sostenerla. El conocimiento sin decisión se convierte en entretenimiento mental, pero el conocimiento aplicado con decisión se transforma en poder personal. Y ese poder no se compra, se cultiva, día tras día, con pequeñas victorias. Si aún dudas de la magnitud de tus decisiones, piensa en esto. La historia está llena de ejemplos de personas que cambiaron el rumbo de su vida con una sola elección. Brian Tracy decidió dejar su trabajo y dedicarse a estudiar las leyes del éxito. Thomas Edison decidió no rendirse después de 10.000 intentos fallidos. Nelson Mandela decidió perdonar. Cada una de esas decisiones, en apariencia sencilla, desencadenó una cadena de causas y efectos que moldearon el destino de millones. ¿Y tú? ¿Qué decisión estás evitando hoy que podría cambiarlo todo? Hay una frase que repito constantemente a mis alumnos. Tu vida cambia el día que dices, basta. Basta de justificarte. Basta de decir, algún día. Basta de vivir para sobrevivir. Ese basta es el momento en que recuperas tu poder interior, porque entenderás que no se trata de tener suerte, sino de tener propósito. Y el propósito nace cuando tomas decisiones alineadas con tus valores. Mira, el éxito no se construye con grandes saltos, se construye con miles de pequeños actos de decisión diaria. Decidir entrenar aunque no tengas ganas. Decidir enfocarte aunque estés cansado. Decidir mantener la calma cuando todo parece desmoronarse. Cada decisión es una declaración silenciosa que le dice al mundo, no controlo lo que me pasa, pero sí cómo respondo. Esa es la verdadera libertad. Hay algo casi sagrado en decidir, porque cuando decides de verdad, eliminas todas las otras posibilidades. Y eso da miedo, pero también da poder. El miedo proviene de la mente que duda. La fuerza proviene de la mente que elige. Y aquí está la paradoja. La gente busca seguridad evitando decisiones, cuando la seguridad solo existe en tomarlas. Permíteme contarte una historia real. Un hombre me escribió hace unos años. Decía que llevaba 15 años soñando con emprender, pero el miedo a fracasar lo paralizaba. Le respondí con una sola frase. Tu miedo no desaparecerá antes de decidir. Desaparecerá porque decides. 3 meses después, me escribió de nuevo. Había renunciado, iniciado su negocio, y decía que por primera vez en años dormía en paz. No porque todo saliera bien, sino porque por fin se sentía vivo. Y ese es el verdadero triunfo, sentirse vivo otra vez. No hay nada más gratificante que saber que, pase lo que pase, estás caminando por elección y no por inercia. La victoria de los que deciden no se mide en dinero, fama o aplausos. Se mide en la serenidad de saber que estás viviendo tu verdad. Así que, escúchame bien. De nada sirve leer libros de éxito, escuchar conferencias o hacer listas interminables si no decides. La decisión es la chispa que enciende el motor de la acción. Y el motor de la acción, cuando se alimenta con enfoque, crea resultados inevitables. Tú ya tienes el conocimiento, ya entiendes las leyes, ya sabes que el enfoque es poder y que la claridad es el primer paso hacia la libertad. Ahora lo único que falta es decidir. Decide comprometerte con la regla de los 3 objetivos. Decide dominar tus pensamientos en lugar de ser dominado por ellos. Decide convertirte en la persona que siempre supiste que podrías ser, porque el poder no se mendiga, el poder se reclama, y cada decisión consciente que tomes a partir de hoy será una forma de decirle al mundo, yo decido. Y si llegaste hasta aquí, es porque dentro de ti hay una voz que no se rinde. Esa voz quiere más claridad, más propósito, más control. Aliméntala, protégela, hazla tu guía. Porque cuando un ser humano aprende a decidir con propósito, deja de ser una hoja al viento y se convierte en el viento mismo. La victoria de los que deciden no está en vencer a los demás,
sino en vencer sus propias dudas. Y tú acabas de dar el paso más poderoso, el de la conciencia, porque quien entiende la ley del enfoque, la aplica con propósito y decide con valentía, ya ha ganado. Suscríbete a Poder Imparable Tracy, no por costumbre, sino por compromiso con tu evolución, porque este canal no es un simple espacio de aprendizaje. Es el lugar donde los indecisos se convierten en líderes. Y recuerda, la claridad es el poder supremo. Quien domina su mente, domina su destino. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, decide vivir con propósito.